Agradezcamos al Señor por un día más de vida. Agradezcamos al Señor por darnos techo y comida. Agradezcamos al Señor y siempre tengamos fe. Y lo más importante, nunca dejen de creer. Agradezcamos al Señor por un día más de vida. Agradezcamos al Señor por darnos techo y comida. Agradezcamos al Señor y siempre tengamos fe. Y lo más importante, nunca dejen de creer. Ya no se escuchan más robos ni tampoco asesinatos, mucho menos más muerte a causa del sicariato. Ahora solo hay cifras, muertes y miles de datos. Y es verdad que a Dios buscamos cuando y malos ratos. El mundo dio un giro 360 de repente, con miles de infectados en el mundo es evidente. Y ahora me pregunto dónde estará el presidente, el Vaticano y la ciencia que uno se hace presente por una solución. Hoy en día somos presa, la gente sale de casa y por ley que se va presa. Yo solo algo le pido a la gente que siempre reza, que el más necesitado tenga pan siempre en su mesa. A mi gente de casa que siempre tomen conciencia, que más vale la vida que vivir de condolencia. Tienen que entender que no existen la diferencia entre la vida y muerte en una sala de emergencia. Gracias a los doctores que están siempre en vigilia, aunque también se enferman y también tienen familia. Bomberos, vigilantes, militares, policías, gracias por su labor que cumplen todos los días. En Mateo 24, en principio de dolores, después que todo empiece se vendrán cosas peores, pero mantente firme, fuerte y disparando ores, porque después del fin se vendrán cosas mejores. Yo soy naranjaleño, yo soy un mensajero que le canta al amor pero ignora al dinero. Yo solo quiero paz, simple sabes lo que quiero, que se acabe todo esto y Dios perdona al mundo entero. Yo soy naranjaleño y yo soy un mensajero que le canta al amor pero ignora al dinero. Yo solo quiero paz, simple sabes lo que quiero, que se acabe todo esto y Dios perdona al mundo entero. Que se acabe todo esto y Dios perdona al mundo entero.